La esposa embarazada dio a luz, pero su esposo millonario brillaba por su ausencia. ¿Cuál sería su siguiente paso? Triana García jamás imaginó que el día más feliz de su vida, dar la bienvenida a su primer hijo, sería también el más solitario. Casada con el carismático millonario Cristóbal García, lo tenía todo: fiestas lujosas, regalos extravagantes y una mansión de ensueño en lo alto de una colina verde. Sin embargo, cuando los dolores de parto la sorprendieron en plena madrugada, Cristóbal no estaba por ningún lado. Esa ausencia tan evidente se convirtió en la chispa que hizo añicos sus ilusiones. En su hora más oscura, solo tuvo un pensamiento claro: si su esposo no iba a estar a su lado ahora, ella se encargaría de que él lamentara cada traición que los había llevado a ese punto. Triana García nació y creció en un pequeño pueblo llamado Valle Sereno, donde la vida transcurría con calma. Vivía en una modesta casa de 2 habitaciones junto a sus padres y su hermano menor. Su padre, Pedro Díaz, era mecánico, y su madre, Lidia Díaz, maestra de escuela. Ambos le enseñaron que el trabajo duro y la bondad eran los pilares de una vida plena. Incluso en aquellos años tempranos, Triana soñaba con algo más allá de las calles estrechas y las noches tranquilas de Valle Sereno. Anhelaba emoción, oportunidades y dejar huella en el mundo. Impulsada por un ferviente deseo de descubrir lo que había más allá, obtuvo una beca para una prestigiosa universidad en la ciudad. Rodeada de rascacielos y del bullicio de infinitas posibilidades, se sentía abrumada y a la vez fascinada. Eligió la carrera de mercadotecnia, con la esperanza de abrirse paso hacia una vida profesional llena de retos y recompensas. Pero no solo la vida académica le robó el corazón: la vibrante vida nocturna, las nuevas amistades y el aire de libertad también formaban parte del hechizo. Fue durante su segundo año de universidad cuando conoció a Cristóbal García, en una gala benéfica a la que solo pudo asistir gracias a una amiga que le cedió un boleto extra. El evento estaba organizado por uno de los filántropos más reconocidos de la ciudad, alguien que solía invitar a inversionistas famosos, empresarios y hasta figuras públicas como Elon Musk, quien solía hacer apariciones breves. Esa noche, entre la multitud vestida con elegancia, Cristóbal llamó su atención. Era conocido por ser un emprendedor tecnológico que había hecho fortuna gracias a una aplicación innovadora que se volvió enormemente popular. De cabello oscuro, peinado con esmero, y unos ojos grises penetrantes, irradiaba confianza y éxito. Su sola presencia parecía llenar el salón, y cuando le sonrió a Triana, ella sintió un chispazo interior. Jamás habría imaginado que ese breve encuentro cambiaría el rumbo de su destino. Durante la velada, Cristóbal conversó animadamente con ella. Mostró verdadero interés por su historia, sus sueños y cómo se estaba adaptando a la vida en la ciudad. A diferencia de otros magnates que solían alardear de su poder, Cristóbal era sorprendentemente sencillo, al menos en apariencia. Esa misma noche le pidió su número y ella se lo dio sin dudar. Su corazón latía con la emoción de lo que podría ser. En los días que siguieron, sus charlas frente a un café se alargaban por horas. Cristóbal admiraba su ambición y su espíritu curioso. Triana, por su parte, quedaba cautivada por su inteligencia y ese aire enigmático que lo envolvía, como si conociera secretos del mundo. Cuando Triana se graduó, ya eran oficialmente pareja. Estaban enamorados y llenos de planes compartidos. Ella soñaba con una vida repleta de metas cumplidas en la gran ciudad. El cálido resplandor del amor y una historia de éxito como la que haría sentir orgullosos a sus padres, pero ningún cuento de hadas está completo sin sus sombras. Incluso en aquellos primeros días, había momentos fugaces en los que Cristóbal evitaba ciertos temas sobre su pasado o soltaba comentarios crípticos sobre no confiar en nadie. Triana lo consideraba simple excentricidad. Después de todo, ¿quién no tiene secretos? Se casaron ese otoño en una fastuosa ceremonia bajo un dosel de hojas doradas. Triana vestía un delicado vestido blanco, con las mejillas encendidas de alegría, mientras Cristóbal lucía como el apuesto millonario hecho a sí mismo. El mundo parecía abierto, lleno de posibilidades. Lo que Triana no sabía era que su verdadero viaje apenas comenzaba. Tras la boda, Triana se mudó a la extensa mansión de Cristóbal, a las afueras de la ciudad. La casa, rodeada por altos setos y portones eléctricos, era una fortaleza de soledad, reflejo del deseo de privacidad de su esposo. En el interior, los pisos de mármol brillaban bajo arañas de cristal, y obras de arte de todo el mundo decoraban las paredes. Cada habitación estaba diseñada con una mezcla elegante de arquitectura clásica y mobiliario moderno. Desde el balcón del segundo piso, se podía ver el perfil de la ciudad titilando por la noche como un mar de estrellas.
Para Triana, era como vivir en un sueño. Había crecido en un hogar sencillo, donde las sobras del guiso del día anterior se consideraban un lujo. Aquí, el personal insistía en preparar comidas elaboradas servidas en vajilla de porcelana con bordes dorados. Había una ama de llaves interna, un jardinero que también hacía de manitas y hasta un chofer para ocasiones especiales. Al principio, Triana sentía culpa por tanta indulgencia. A veces se escabullía a la cocina para lavar sus propios platos o hacía la colada solo para sentirse con los pies en la tierra. Sin embargo, bajo todo ese brillo, encontraba momentos de felicidad genuina. Ella y Cristóbal pasaban las noches hablando sobre innovaciones tecnológicas, proyectos filantrópicos y el sueño de fundar algún día una organización para ayudar a niños desfavorecidos. Para Triana, Cristóbal parecía tener una fuente inagotable de pasión, siempre soñando, siempre planeando. Cuando desaparecía en reuniones nocturnas, la tranquilizaba con un beso en la frente, prometiéndole que todos esos sacrificios eran por su futuro. Ella le creía, porque a sus ojos, él era un hombre capaz de conquistar el mundo. Aún así, señales de alerta aparecían de vez en cuando. Cristóbal tenía cambios de humor repentinos, especialmente cuando recibía ciertos mensajes en su teléfono. Solía salir de la habitación para contestar en voz baja. Una vez, Triana escuchó una discusión acalorada en su despacho, con amenazas entrecortadas sobre un negocio que al parecer había salido mal. Cuando le preguntó si todo estaba bien, él restó importancia al asunto, diciendo que solo era estrés laboral, algo que no debía preocuparle. Además, rara vez organizaban reuniones en la mansión. Para alguien tan exitoso y acaudalado, Cristóbal era sorprendentemente reservado. Aunque se mostraba cordial en eventos exclusivos, casi nunca invitaba a colegas ni amigos a su hogar. Alegaba que valoraba su privacidad. Triana, que había crecido en un barrio muy unido, al principio aceptó esa explicación. Sin embargo, con el tiempo, el vacío de su vida social empezó a inquietarla. En los momentos de duda, pensaba en el hombre que la había enamorado, aquel que le habló de un futuro juntos. Se recordaba a sí misma que los secretos ocasionales de Cristóbal probablemente eran resultado del despiadado mundo de los negocios. Decidió apoyarlo, con paciencia y comprensión. Sin saberlo, esas primeras dudas sobre la integridad de su esposo se convertirían en misterios mucho más oscuros de lo que jamás imaginó. Un año después de casarse, Triana descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una mezcla de emoción y temor. ¿Cómo reaccionaría Cristóbal ante la idea de tener un hijo? ¿La paternidad los cambiaría para bien? Cuando se lo contó, él pareció realmente feliz. La levantó entre sus brazos en un abrazo efusivo. Durante las semanas siguientes, la colmó de atenciones, canceló algunos viajes de negocios, la acompañó a las citas médicas y hasta eligieron posibles nombres juntos. Por un tiempo, parecía que su matrimonio entraba en una edad dorada. Pero pronto, el teléfono de Cristóbal comenzó a sonar cada vez con más frecuencia. Mensajes nocturnos y llamadas urgentes lo fueron arrastrando nuevamente al torbellino de negociaciones de alto riesgo. Cristóbal comenzó a viajar con más frecuencia, hablando en voz baja sobre la expansión de su imperio tecnológico. Cada vez que regresaba, la tensión en sus hombros era palpable, y aquellas sonrisas cálidas que antes regalaba con tanta facilidad se volvieron escasas. Triana, navegando las mareas emocionales del embarazo, se encontraba en una encrucijada, debía exigir respuestas y arriesgarse a provocar una discusión, o permanecer calladamente comprensiva, confiando en que él sabría manejar sus asuntos. A principios del segundo trimestre, sufrió unos fuertes dolores abdominales que la llevaron de urgencia al hospital. Por suerte, se trataba de calambres causados por el estrés. El médico le recomendó más descanso y menos preocupaciones. Cuando intentó contarle a Cristóbal lo asustada que había estado, él simplemente le respondió, «Todo va a estar bien», le dio un beso en la frente y se marchó apresurado a una reunión de último momento. En esos momentos, Triana se sentía sola, con el corazón desbordado por el anhelo de tener a su esposo realmente presente. A veces, Cristóbal intentaba ser atento, le preparaba infusiones o le masajeaba la espalda cuando ella sentía molestias, pero esos gestos eran fugaces, eclipsados por sus constantes desapariciones. Triana se esforzaba por no ser una carga. Se repetía que él estaba haciendo sacrificios para que su hijo tuviera una vida llena de comodidades y oportunidades. Encontraba consuelo en el bebé que crecía dentro de ella, susurrándole palabras de amor cuando Cristóbal no estaba. Pero cuanto más se alejaba Cristóbal,
más incierta se volvía la realidad que lo rodeaba. Rumores antiguos sobre negocios turbios volvían a su mente. Recordaba aquella llamada críptica que había escuchado por accidente, esa sensación de que el imperio de Cristóbal no era tan limpio como parecía. Sin embargo, cada vez que se planteaba presionarlo para saber la verdad, sentía una barrera invisible. ¿Era su esposo, el padre de su hijo por nacer, no le debía acaso lealtad? Su mente giraba en un torbellino de confusión. A medida que se acercaba la fecha del parto, también lo hacía su ansiedad. Había imaginado a Cristóbal a su lado, tomándole la mano, dándole palabras de aliento. Ahora ni siquiera estaba segura de que contestaría el teléfono a tiempo. Incluso sus padres, que aún vivían en Valle Sereno, empezaron a preocuparse. Su madre se ofreció a quedarse con ella en la ciudad, pero Triana declinó cortésmente. No quería invadir la privacidad de Cristóbal. Seguía creyendo que, en el momento crucial, él priorizaría a la familia por encima de todo. No era solo una esperanza, era su oración más profunda. Una noche, a falta de un mes para dar a luz, Triana buscaba una pluma en el estudio de Cristóbal cuando encontró un sobre. El nombre que figuraba en él, Clara Medina, le era completamente desconocido. Dentro, había un recibo de hotel por una suite reservada en las mismas fechas en que Cristóbal decía estar de viaje por negocios. Los cargos eran exorbitantes, incluyendo servicio a la habitación para 2 personas y paquetes de spa. La confusión se transformó en angustia. Las fechas coincidían con los meses más delicados de su embarazo. Recordó las llamadas secretas, los viajes repentinos y cómo, cada vez que volvía, parecía más distante. Con el alma en un puño, esperó a que Cristóbal regresara esa noche y lo enfrentó. Durante un instante, su rostro se tornó pálido, antes de adoptar una expresión burlona. «Es solo negocios», dijo, quitándole el recibo de la mano. «Clara es una posible inversora. Tuvimos que agasajarla, nada más. Relájate, Triana». Pero ella vio el temblor en su mano, escuchó el ritmo acelerado de su respiración. En ese instante, la duda se instaló definitivamente en su corazón. Había amado con todo su ser, con una fidelidad absoluta, y ahora creía que él le mentía. Peor aún, sospechaba que le era infiel, llevando una relación secreta mientras ella soportaba las náuseas del embarazo y se preparaba para traer al mundo a su hijo. Sintió una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con su estado. En los días posteriores, Cristóbal intentó calmar las aguas, dejaba ramos de flores carísimos en la sala, colocaba joyas deslumbrantes sobre su tocador como si fueran ofrendas de paz. Pero sus gestos le parecían vacíos. Los instintos de Triana le gritaban que algo fundamental en su relación había cambiado. La confianza, la base de todo matrimonio, se estaba desmoronando ante sus ojos. Aunque quería creerle con todas sus fuerzas, una voz persistente resonaba en su mente: «Está ocultando algo». Desesperada por claridad, Triana se sinceró con su amiga de toda la vida, Janina, la misma que años atrás la había llevado a aquella gala benéfica donde conoció a Cristóbal. Janina se enfureció al saber cómo él había minimizado los recibos del hotel sospechoso. «Estás a punto de tener a su hijo», exclamó. «Y él anda por ahí con otra mujer. Eso no es solo negocios». Triana rompió en llanto, sin saber qué dolía más, la sensación de traición o la culpa por pensar que tal vez lo estaba juzgando mal. Por las noches, se quedaba despierta con la mano sobre su vientre, intentando descifrar la complejidad de las acciones de Cristóbal. Sus gastos excesivos, las noches fuera, las reuniones repentinas, los recibos de hotel, las llamadas secretas, todo apuntaba a algo. Pero, ¿a qué? ¿Una aventura amorosa, o algo más? ¿Un escándalo financiero, quizá? Triana casi prefería esa opción. Admitir que su esposo la engañaba se sentía como traicionar la vida que habían construido juntos. Sus pensamientos giraban sin cesar, atrapándola en una niebla que le oprimía el alma. Con la llegada del bebé a solo semanas de distancia, sabía que necesitaba respuestas reales. Triana tomó una decisión silenciosa: descubriría la verdad, por dolorosa que fuera. Merecía algo mejor que vivir en la oscuridad. Y su hijo merecía un padre libre de mentiras. Lo que no imaginaba era que los eventos por venir harían que aquellas dudas parecieran simples lloviznas comparadas con el huracán que se avecinaba. Una noche, poco antes de su fecha de parto, Triana sintió un dolor profundo y desgarrador en el abdomen.
estaba en la cocina, tomando un té de jengibre para calmar sus nervios, cuando la punzada repentina le hizo soltar la taza, que se hizo añicos contra el suelo. El miedo la envolvió como una marea gigantesca. Estaba sola en la casa. Cristóbal había salido temprano esa mañana rumbo a otra reunión urgente en otro estado. La ama de llaves se había marchado a visitar a su familia por el fin de semana. En ese instante, el peso de la impotencia le oprimió el pecho. Jadeando por las contracciones, buscó su teléfono a tientas. Su primer instinto fue llamar a Cristóbal, pero cada intento iba directo al buzón de voz. Ola tras ola de contracción la sacudía, y supo que no podía esperar más. Marcó a emergencias, con la voz temblorosa, explicando que estaba entrando en trabajo de parto, completamente sola. La operadora le aseguró que la ayuda estaba en camino. En cuestión de minutos, los paramédicos llegaron y la levantaron con cuidado en una camilla. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Apretaba el teléfono con fuerza en la mano, aún con la esperanza de que Cristóbal llamara de vuelta. Cada tono sin respuesta se sentía como una traición. La sirena de la ambulancia aullaba por las oscuras calles mientras se dirigían a toda velocidad al hospital. Triana sentía las lágrimas resbalando por su rostro. Ese debía ser un momento de alegría, compartido de la mano con su esposo. En cambio, era arrastrada por un torbellino de pánico y soledad. En el hospital, enfermeras y médicos se apresuraron a preparar todo para el parto. Triana se sentía desorientada, su mundo girando entre el dolor y la desilusión. Intentó concentrarse en el bebé, respirando entre las contracciones mientras el equipo médico la alentaba. El reloj en la pared parecía estirar el tiempo, cada minuto se sentía como una eternidad. Revisaba su teléfono entre contracción y contracción, pero no había ni un solo mensaje de Cristóbal. Tras horas de trabajo de parto, entre lágrimas y puños apretados, Triana dio el último empujón. El aire se llenó con el llanto agudo de un recién nacido. El alivio y la euforia la inundaron, sus lágrimas de alegría se mezclaban con el dolor. Las enfermeras colocaron al pequeño en sus brazos, un niño de rostro angelical, con un mechoncito de cabello oscuro y unos ojos arrugados y curiosos. En ese instante, Triana sintió un lazo irrompible. Le susurró con ternura. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». Cuando volvió a mirar el reloj, ya casi amanecía. Cristóbal no había aparecido. Solo podía imaginárselo en alguna habitación de hotel distante, o quizás en los brazos de esa mujer llamada Clara. El dolor en el pecho rivalizaba con el sufrimiento físico que acababa de soportar. Aún así, se negó a permitir que la amargura ensombreciera los primeros momentos de su hijo. Lo llamó Adán, recordando el nombre que a Cristóbal le había gustado en algún momento. Se dijo a sí misma que, a pesar de todo, quería que su hijo tuviera al menos una conexión simbólica con su padre. A la mañana siguiente, Janina entró corriendo a la habitación del hospital, sin aliento y con los ojos llenos de preocupación. Abrazó a Triana y sostuvo al pequeño Adán con ternura. Triana solo pudo negar con la cabeza cuando Janina preguntó por Cristóbal. La humillación era profunda. En ese momento, Triana comprendió que, en efecto, estaba sola en este nuevo mundo de la maternidad. Y una pequeña pero feroz llama se encendió dentro de ella. Si Cristóbal pensaba que podía abandonarlos, se equivocaba. Encontraría la forma de hacer que lo lamentara. Tras dar a luz, Triana permaneció unos días en el hospital para recuperarse del esfuerzo. Los visitantes que había anticipado, colegas de Cristóbal, amigos en común, felicitaciones, nunca llegaron. Solo Janina y sus padres, que habían conducido desde Valle Sereno tan pronto como recibieron la noticia, se turnaban para estar a su lado. Cada día, la ausencia de Cristóbal pesaba más. Y con ella, crecía la determinación de Triana por descubrir la verdad. Físicamente estaba agotada. Su cuerpo dolía y apenas dormía, temerosa de perder una llamada o mensaje. Su madre la mimaba con sopas caseras y se ocupaba de hacer eructar al bebé con ternura. Su padre, siempre estoico, le recordaba con suavidad que siempre tendría un hogar en Valle Sereno si lo necesitaba. Bajo toda esa preocupación, Triana percibía una ira contenida hacia Cristóbal, aunque sus padres nunca la expresaban abiertamente frente a ella. La mañana de su alta médica, Triana sintió una mezcla de alegría y temor.
Apretó al pequeño Adán contra su pecho mientras salía al sol brillante frente al hospital. Janina había traído el coche y se ofreció a llevarlos a casa. Durante el trayecto, Triana miraba por la ventana, recordando cómo, solo unos meses atrás, había planificado emocionada un cuarto infantil lleno de colores pastel y peluches. Soñaba con el día en que traerían al bebé a casa, juntos. Esa visión contrastaba cruelmente con la realidad. Volver a la mansión se sentía irreal. Los pasillos silenciosos y las habitaciones vacías amplificaban su sensación de abandono. Una vecina amable había dejado algunos regalos para el bebé en la entrada, pero fuera de eso, no hubo bienvenida, ni globos, ni celebración. Solo estaban Triana y su recién nacido, solos en una casa que alguna vez simbolizó el romance y el éxito. Abrumada por el silencio ensordecedor, Triana no perdió el tiempo. Le escribió a Cristóbal un mensaje directo y claro. Le expresó todo lo que sentía, que había dado luz a su hijo, y que su ausencia era inexcusable. Le exigía una explicación. Tecleó con furia, y pulsó enviar con el dedo tembloroso. El mensaje fue entregado, pero nunca leído. Las horas se convirtieron en un día. Luego en 2. Luego en 3. A cada noche, mientras mecía a Adán para dormir, una ola de tristeza la cubría. Besaba su pequeña frente y le prometía que lo protegería de cualquier tormenta que pudiera venir. A la luz tenue de la lámpara junto a la cuna, vio su propio reflejo, agotada, decidida y con una chispa de ira brillando en los ojos. Entonces comprendió que ya no luchaba solo por ella. Luchaba por el futuro de su hijo. Fue un momento decisivo, uno que marcaría el rumbo de las acciones que tomaría muy pronto. Si Cristóbal creía que podía desaparecer y seguir con su vida de millonario sin consecuencias, estaba muy equivocado. La dulce y paciente Triana estaba empezando a transformarse en una mujer dispuesta a luchar. Y esa lucha comenzaría desentrañando todos los secretos que Cristóbal había intentado esconder. Decidida a descubrir la verdad, Triana contrató a un investigador privado. Janina le recomendó a un hombre llamado Domingo Pizarro, un ex policía con fama de tenaz e implacable. Domingo llegó a la mansión una tarde lluviosa, con una chaqueta de cuero gastada y expresión severa. Tras los saludos de cortesía, sacó una libreta de su bolsillo, listo para anotar cada detalle que Triana pudiera recordar. Triana relató el hallazgo del sospechoso recibo de hotel a nombre de Clara Medina, los viajes de negocios repentinos, las llamadas en voz baja, y finalmente, el golpe más duro, su completa desaparición durante el parto. Domingo tomó nota meticulosamente. Sus ojos oscuros destellaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Le pidió cualquier registro telefónico, extracto bancario o itinerario de viaje que Cristóbal hubiera dejado. Triana le entregó lo poco que había podido encontrar. Cuanto más profundizaban, más evidentes se volvían las inconsistencias. He visto este tipo de cosas antes, le dijo con un tono rudo pero tranquilizador. Hombres que creen que son intocables. No te preocupes, llegaré al fondo de esto. Después de que se marchó, Triana sintió una extraña mezcla de alivio y temor. ¿Y si la verdad era aún más dolorosa que una simple infidelidad? Las preguntas seguían dando vueltas en su cabeza. Una semana después, Domingo la llamó con una actualización preliminar. Había rastreado a Cristóbal en varios hoteles de lujo usando diferentes alias. A veces se registraba como C. Donovan, otras, como Chris Davidson. Las piezas del rompecabezas indicaban no solo una aventura, sino una cadena de posibles relaciones extramaritales, o tal vez negocios encubiertos bajo visitas personales. Pero eso no era todo. Domingo también descubrió que Cristóbal tenía cuentas bancarias en el extranjero, con transferencias de grandes sumas en intervalos irregulares. Era suficiente para levantar sospechas de lavado de dinero u otros delitos financieros. Sin embargo, el hallazgo más alarmante surgió tras una investigación de antecedentes. Triana siempre supo que Cristóbal había sido anteriormente Cristóbal Delany, pero creyó que el cambio de apellido había sido por razones personales. Ahora, gracias a la búsqueda de Domingo, descubrió que Cristóbal tenía un expediente legal sellado, que incluía acusaciones de fraude y malversación de fondos en una startup que había fundado justo después de la universidad. Los cargos nunca llegaron a juicio por falta de pruebas, pero el patrón estaba claro. Cristóbal no era ningún ángel. Cada revelación golpeaba el corazón de Triana, amenazando con romperlo del todo.
La fe ingenua que alguna vez tuvo se desvanecía. Ahora comprendía que se había enamorado de un hombre que tal vez tejía una red de negocios criminales y engaños sentimentales. Acunaba a Adán en sus brazos, preguntándose cómo podría protegerlo de las consecuencias que podrían avecinarse. Si Cristóbal estaba implicado en actividades ilegales, no se trataba solo de una traición emocional, podría convertirse en un escándalo público, una ruina financiera e incluso un peligro para su hijo. Negándose a dejarse dominar por el miedo, Triana se armó de valor. Decidió que el primer paso era asegurar el futuro de Adán. Si Cristóbal estaba desviando dinero a cuentas en el extranjero, ella debía garantizar que no los dejara desamparados. Contactó a una abogada especializada en derecho familiar llamada Paula Yáñez, reconocida por su feroz compromiso con sus clientes. Cuando Paula escuchó la historia de Triana, no perdió tiempo en reunir documentos para un posible proceso de divorcio y una demanda por la custodia del menor. El destino estaba echado. La tristeza de Triana se había transformado en determinación. Se negaba a quedarse de brazos cruzados mientras Cristóbal los humillaba y ponía en peligro. Si él no aparecía voluntariamente para asumir su responsabilidad, ella lo sacaría a la luz pública, obligándolo a rendir cuentas ante un juez si era necesario. Con los engranajes legales en marcha y la investigación de Domingo avanzando a toda máquina, Triana hizo un último intento por contactar directamente a Cristóbal. Le envió un correo electrónico conciso, detallando todo lo que sabía, las estadías sospechosas en hoteles, los antecedentes legales sellados, las cuentas en paraísos fiscales. Le exigía que regresara a casa de inmediato, para enfrentar su responsabilidad. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. También le advirtió que, si no regresaba, se vería obligada a emprender acciones legales. Triana esperó, con el corazón latiendo con fuerza, alguna respuesta. Pasaron los días y su bandeja de entrada siguió vacía. Curiosamente, las redes sociales de Cristóbal, aunque rara vez actualizadas, también quedaron en silencio. No encontró nuevos rastros de él en la página oficial de su empresa, todos los comunicados de prensa lo alababan por su genialidad emprendedora, pero no había actualizaciones personales, ni una sola mención al nacimiento de su hijo. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Una noche, mientras Triana acunaba a Adán en la mecedora de la habitación, Alejandro la llamó con noticias urgentes. Cristóbal había sido visto en un club privado en el corazón de la ciudad, acompañado de una mujer que coincidía con la descripción de Clara Medina. No pudo obtener pruebas fotográficas en ese momento, pero estaba seguro de que eran ellos. Furiosa, Triana sintió cómo se activaban todos sus instintos de madre. ¿Cómo se atrevía Cristóbal a pasearse con otra mujer mientras abandonaba a su propio hijo? Impulsada por la ira y el dolor, Triana organizó junto a Alejandro y Janina un plan para confrontarlo. Se rumoreaba que Cristóbal asistía de vez en cuando a funciones exclusivas en un penthouse del centro. Si era tan descarado como para hacer apariciones públicas, Triana se aseguraría de enfrentarlo cara a cara. El plan era sencillo: Janina ingresaría al evento como acompañante de un inversionista conocido y, una vez que viera a Cristóbal, enviaría un mensaje a Triana y Alejandro. La idea era tomarlo por sorpresa, evitando que pudiera escabullirse. 2 noches después, Triana se encontraba esperando dentro de un auto estacionado a una cuadra del rascacielos iluminado donde se celebraba el evento. Su corazón palpitaba como un tambor mientras observaba cómo llegaban vehículos de lujo dejando hombres y mujeres vestidos con atuendos de diseñador. Janina le escribió: Cristóbal estaba dentro, con un traje azul marino a la medida y acompañado por una mujer esbelta de cabello negro azabache. Alejandro, apostado cerca, le lanzó una mirada seria y le preguntó: ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Triana cerró los puños, recordando el parto sola, las noches sin dormir y cada mentira descubierta. Tengo que hacerlo, susurró. Salió del auto, las piernas temblorosas por la adrenalina y la rabia. En el ascensor rumbo al penthouse, intentó calmarse. Las paredes espejadas reflejaban a una mujer distinta, transformada por el dolor, fortalecida por la determinación. Cuando se abrieron las puertas, entró a una sala de recepción lujosa, colmada de élites ricas, copas de champán y música suave de jazz. Al fondo, vio a Janina, y comenzó a abrirse paso entre la multitud, escaneando cada rincón. No tardó en encontrarlo. Cristóbal estaba de pie junto a una chimenea de mármol, susurrando algo al oído de una mujer deslumbrante con un vestido de lentejuelas.
El corazón de Triana se encogió al verlo. Caminó hacia él decidida, atrayendo las miradas sorprendidas de quienes la rodeaban. Cristóbal giró la cabeza. Sus ojos se abrieron con asombro al verla. Triana, murmuró, apenas audible. Ella se plantó firme, la voz temblorosa por la rabia. ¿Cómo te atreves a desaparecer cuando nació tu hijo? ¿Cómo te atreves a ignorar cada mensaje, cada llamada? Lo miró fijamente, negándose a dejarse intimidar. El salón enmudeció. Clara Medina lanzó una mirada fulminante a Triana antes de apartarse con desdén. Cristóbal quedó momentáneamente sin palabras, como si 1000 excusas se agolparan en su mente, pero ninguna lograra salir. En medio de ese silencio cargado de tensión, Triana sintió las miradas de todos los presentes, algunas llenas de lástima, otras de morbo. Finalmente, Cristóbal habló, bajando la voz. No aquí, dijo, tomando a Triana del brazo para apartarla de las miradas. Pero ella se soltó bruscamente. No tienes derecho a callarme, espetó. Pasé meses en silencio. Vamos a hablar. Ahora. Delante de todos. Un murmullo recorrió la sala, y luego, el silencio volvió. Las palabras de Triana habían rasgado la fachada elegante del evento. Fue un punto de quiebre. El inicio de la caída pública de Cristóbal. Su rostro enrojeció, sus ojos alternaban entre el enojo y el pánico. Era evidente que estaba dividido entre querer despreciarla públicamente y saber que Triana tenía información peligrosa, capaz de destruir su imperio. Respirando hondo, la llevó a un rincón apartado, cerca del bar, lejos del bullicio. Alejandro y Janina los observaban a pocos metros, listos para intervenir si era necesario. En la penumbra del alcornoque, Triana lo enfrentó. ¿Cómo pudiste dejarme sola para dar a luz a nuestro hijo? ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? Le mostró la pantalla de su móvil, con los mensajes y llamadas desesperadas que le había enviado. Cristóbal se pasó una mano por el cabello, la voz temblorosa. Triana, no entiendes la presión que tengo encima. Sus ojos se entrecerraron. ¿Presión? La presión no justifica abandonar a tu familia. Dio un paso al frente, negándose a que él la sobrepasara en altura o presencia. Se lo declara. Se lo de las cuentas en el extranjero. Incluso se lo de tu expediente legal sellado. Sea lo que sea este juego tuyo, se acabó. La mandíbula de Cristóbal se tensó. Exhaló con fuerza, como si intentara reunir valor. Mira, había tratos que no podía cerrar contigo encima, sospechando de todo, espetó con frialdad. Por eso tuve que manejar las cosas por mi cuenta. Lanzó una mirada rápida hacia Alejandro y Janina. Si algunas de estas inversiones salen a la luz, podrían destruir mi reputación. Triana negó con la cabeza, horrorizada. ¿Tu reputación? ¿Crees que de eso se trata? Tienes un hijo, Cristóbal. Un bebé que jamás ha visto el rostro de su padre. Un leve destello de culpa cruzó el rostro de Cristóbal, pero rápidamente fue sustituido por indignación. Yo nunca pedí que esto sucediera ahora, murmuró Cristóbal. Tenía expansiones de negocios, las cosas se complicaron. La furia de Triana alcanzó su punto máximo. Quería gritar, exigir una disculpa, ver algo de remordimiento en sus ojos. Pero lo único que encontró fue a un hombre más preocupado por el poder que por su familia. Eres increíble, dijo, con la voz quebrada. Estás a punto de perder todo lo que dices valorar, empezando por tu familia. En ese momento, Janina dio un paso adelante. Creo que es hora de que te vayas, Cristóbal, dijo con suavidad, pero con un tono firme como el acero. Cristóbal dudó. Miró hacia la puerta que lo llevaba de vuelta al evento, como si pensara en cómo darle la vuelta a la historia frente a los demás. Al final, solo lanzó a Triana una última mirada venenosa y se marchó, desapareciendo entre la multitud. Las lágrimas empañaron la vista de Triana. Apenas podía mantenerse en pie. Janina la sostuvo, pasándole un brazo por los hombros. Alejandro asintió en silencio, como si confirmara que el comportamiento descarado de Cristóbal era toda la prueba que necesitaban. La confrontación había sido caótica y pública, pero trajo consigo una extraña sensación de liberación.
Triana ya no tenía ilusiones sobre el hombre con quien se había casado. Esa misma noche, Triana llamó a su abogada, Paula Yáñez, y le relató todo lo ocurrido. Paula la tranquilizó, asegurándole que esa muestra de indiferencia podía servir como prueba de negligencia emocional en un futuro juicio de custodia o divorcio. Triana sentía una mezcla de agotamiento y determinación. A pesar del dolor, juró que protegería a su hijo del mundo irresponsable de Cristóbal. En las semanas siguientes, Triana dio pasos firmes hacia su independencia. Hablaba a diario con Paula, construyendo los cimientos de un caso legal que garantizara estabilidad y manutención para Adán. Paula presentó oficialmente la petición de divorcio en su nombre, alegando diferencias irreconciliables, engaño financiero y abandono emocional. Triana sintió una punzada agridulce al firmar los documentos. No era el futuro que había soñado, pero era el único camino posible. Mientras tanto, Alejandro seguía investigando los negocios de Cristóbal. Descubrió más detalles sobre las cuentas en el extranjero y sospechas de fraude vinculadas a su imperio tecnológico. Todo apuntaba a que Cristóbal estaba desviando dinero de inversionistas a empresas fantasma bajo distintos nombres, mientras llevaba una vida de lujos. Incluso había registros de reuniones con personas de dudosa reputación, algunas con supuestos vínculos con el lavado de dinero. Si todo eso salía a la luz, el imperio de Cristóbal podría derrumbarse. Pero para Triana, lo más importante seguía siendo Adán. Volcó todo su amor en cuidarlo, se levantaba cada mañana para alimentarlo, lo abrazaba, se derretía con sus sonrisas. Lo llevaba de paseo por los jardines de la mansión, intentando crear una sensación de normalidad. En esos momentos de calma, comprendía que Adán era su faro. Todo lo que hacía ahora era por él, para proteger su futuro de la sombra tóxica de Cristóbal. Uno de los primeros grandes pasos que tomó fue contratar a su propia asesora financiera, una mujer amable pero muy astuta, llamada Gabriela Tan. Gabriela ayudó a Triana a abrir cuentas separadas y le enseñó a proteger sus bienes. También recomendó, si la ley estatal lo permitía, transferir parte de la propiedad de la mansión a su nombre, para tener control sobre el lugar donde vivía. Simultáneamente, Triana luchaba con un torbellino emocional. Se sentía culpable, como si hubiera fallado en sus votos matrimoniales. Pero en lo profundo sabía que había sido Cristóbal quien destruyó su unión. A veces extrañaba la versión idealizada de él, su sonrisa cálida, la manera en que hablaba de formar una familia. Sostenía a Adán y recordaba las noches en que Cristóbal le susurraba lo maravilloso que sería ser padre. Ahora sentía que esos recuerdos pertenecían a otro hombre. Y quizás así era. El apoyo le llegó desde lugares inesperados. Sus padres, aunque devastados por lo ocurrido, le recordaban que el amor verdadero no te abandona cuando más lo necesitas. Amigas de la universidad la contactaron cuando el escándalo comenzó a circular. Algunas le ofrecieron alojamiento, otras apoyo emocional. Janina siguió siendo su mayor pilar, visitándola con frecuencia para ayudar con Adán y darle tiempo para descansar o avanzar con Paula y Alejandro. Poco a poco, Triana sentía que sus heridas emocionales comenzaban a cicatrizar. No estaba del todo sanada, ni cerca, pero estaba volviéndose más fuerte. El dolor se mezclaba con una determinación feroz. Cristóbal podía tener dinero y conexiones, pero ella tenía la verdad de su lado. Si creía que podía eludir sus responsabilidades, había subestimado por completo la fuerza de Triana. En medio de todo el torbellino legal y las investigaciones, Triana se quedó atónita cuando llegó a la puerta de la mansión un sobre blanco, impecable, con el sello personal de Cristóbal. Dentro, había una carta mecanografiada. Breve y directa. Triana. Sé que nuestro último encuentro fue caótico. Necesito que entiendas que hay fuerzas en juego que tú no conoces. Hice lo que tenía que hacer por el bien de nuestra familia, aunque ahora no lo parezca. Hablemos. En privado. Sin abogados. Sin detectives. Quiero enmendar las cosas. Cristóbal. La carta terminaba con un número de teléfono y un lugar propuesto para encontrarse, un restaurante de lujo en el centro. Las manos de Triana temblaban mientras leía. Una tormenta de emociones se agitaba en su interior. ¿Era esto una trampa? ¿Una estrategia para manipularla y que retirara el caso legal? ¿O había, a pesar de todo, una chispa real de arrepentimiento? A pesar de sí misma, una pequeña chispa de esperanza palpitó en su pecho.
Triana se recordó a sí misma que no debía ser ingenua. Esa noche, después de acostar a Adán, llamó a Paula para pedir consejo. Paula fue clara. Si decides reunirte con Cristóbal, lleva contigo a Alejandro o Janina. Necesitas testigos por si las cosas se complican. Alejandro estuvo de acuerdo de inmediato, ofreciéndose a sentarse discretamente en una mesa cercana. Triana le dio vueltas a la idea, insegura de si podría soportar otra confrontación. Pero concluyó que escuchar a Cristóbal era necesario. Si existía alguna posibilidad de una resolución amigable, por el bien de Adán, debía intentarlo. En una tarde gris y fría, Triana llegó al restaurante con el corazón palpitando. Llevaba un vestido negro sencillo y el cabello recogido. En una mesa de rincón, Cristóbal la esperaba con un traje a medida, luciendo ese encanto pulido que alguna vez la cautivó. Al cruzar miradas, sintió una punzada de emociones encontradas, pérdida, nostalgia y rabia, todo al mismo tiempo. Cristóbal se levantó para saludarla e intentó besarla en la mejilla, pero Triana se hizo hacia atrás. Se sentó, con los brazos cruzados, tratando de mantener la compostura. «Tienes 10 minutos», dijo con frialdad. Por un momento, él pareció herido, como si lo sorprendiera su tono cortante. Luego comenzó su explicación, habló de negocios que se habían complicado, de socios inescrupulosos que amenazaban con destruir su empresa si no hacía ciertas transacciones offshore. Admitió que Clara estaba involucrada, pero insistió en que todo era estrictamente profesional, una fachada necesaria para asegurar inversiones importantes. Cuando Triana mencionó la escena íntima en el penthouse, Cristóbal la descartó como parte del montaje, una farsa para ganar confianza. Era difícil de creer, pero lo decía con convicción. Luego bajó la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Triana, hay personas que quieren destruirme. Si llevas esto a juicio, van a arrastrarte contigo, y a Adán también. Estoy tratando de protegerlos». Triana lo miró fijamente, buscando autenticidad en su rostro. «¿Protegernos? ¿Dejándome sola mientras daba a luz?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Humillándome frente a todos?». Cristóbal hizo una mueca. Estaba bajo una presión enorme. Tenía que cerrar ese trato esa misma noche o todo se venía abajo. No podía arriesgarme. «Traté de llamarte». «No me mientas», lo interrumpió ella. «Revisé los registros». «Nunca llamaste». Respiró hondo. «Tal vez esta sea tu retorcida definición de protección, pero para mí se siente como una traición». El silencio se instaló en la mesa. Finalmente, Cristóbal suspiró. «Sé que ahora no me crees, pero si me das tiempo, puedo demostrarte que digo la verdad». Se inclinó hacia adelante y bajó aún más la voz. «Retira la petición de divorcio, solo por ahora. Déjame arreglar esto. Por Adán». Triana se levantó. Ya había tomado su decisión. «Ya tuviste tiempo de sobra. No voy a dejar que sigas tejiendo mentiras». Hizo una pausa, sosteniéndole la mirada. «Si de verdad quieres arreglar esto, preséntate en la mediación con hechos y con la voluntad de hacer lo correcto por tu hijo. Si no, ni te molestes». Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Afuera, Alejandro se apartó de su puesto cercano al bar y le hizo un gesto discreto con la cabeza. Triana sintió un oleaje de alivio. Había hecho lo correcto. Las súplicas de Cristóbal solo dejaban aún más claro lo enredado que estaba en sus propios engaños. Si quería redimirse, tendría que hacerlo por los canales legales, no con encuentros secretos ni medias verdades. En los días previos a la sesión de mediación obligatoria, Paula recopiló con meticulosidad las pruebas de la evasividad de Cristóbal y de su posible conducta financiera fraudulenta. Alejandro entregó un dossier detallando transacciones sospechosas y las turbias asociaciones que mantenía Cristóbal. Cada vez que Triana revisaba esos documentos, el corazón le latía con fuerza. Revisó los documentos, un crudo recordatorio de cuánto había caído su matrimonio, que alguna vez pareció sacado de un cuento. La mañana de la mediación, Triana se vistió con un sobrio traje azul marino, queriendo proyectar seriedad y firmeza. Janina se quedó en casa con Adán, asegurándole que todo estaría bien. Afuera del juzgado, las nubes grises se acumulaban, reflejo del ambiente cargado de tensión.
Dentro, en una pequeña sala de conferencias estéril, Triana se sentó junto a Paula. Al frente, Cristóbal ocupaba su lugar, flanqueado por un abogado de aspecto severo, rostro rígido y gafas oscuras. La tensión era palpable. La historia no dicha entre Triana y Cristóbal flotaba en el aire como un fantasma. La mediadora designada por el tribunal, una mujer de mediana edad con ojos amables, comenzó resumiendo el caso. Triana solicitaba la custodia primaria y apoyo económico. Cristóbal aún no había presentado una respuesta formal, pero afirmaba tener pruebas que podrían justificar o mitigar su comportamiento. Cuando le tocó hablar, Cristóbal repitió el mismo discurso del restaurante: tratos de negocios fallidos, socios corruptos, presiones insostenibles. Su abogado añadió que los activos financieros de Cristóbal estaban comprometidos en negociaciones en curso, insinuando que otorgar grandes sumas a Triana podría perjudicar la estabilidad de la empresa, por ende, de la familia a largo plazo. Triana sintió como la frustración le hervía por dentro. ¿Cómo se atrevía a seguir priorizando sus negocios por encima del bienestar de su hijo? Paula respondió con fuerza, presentando los documentos descubiertos por Alejandro: transferencias bancarias sospechosas, múltiples alias, facturas de hotel escandalosas. Cada pieza construía un retrato de engaño y posible actividad criminal. El abogado de Cristóbal intentó restarle importancia, pero estaba claro que no esperaban una investigación tan exhaustiva. La expresión de la mediadora se volvió cada vez más grave. Señor García, dijo finalmente, estas son acusaciones serias. ¿Está preparado para responderlas? Un brillo de sudor apareció en la frente de Cristóbal. Miró a su abogado, quien le susurró algo inaudible. Después de una pausa, Cristóbal respondió en voz baja. No puedo comentar todos los detalles debido a acuerdos de confidencialidad y negociaciones en curso. Pero les aseguro que nada de esto es ilegal. Todo fue para proteger nuestras inversiones. Triana exhaló con fuerza. Yo di a luz sola. No he recibido ni un centavo para el cuidado de nuestro hijo. ¿Eso es proteger nuestras inversiones? Adán no es una inversión. Es nuestro hijo. La voz de Cristóbal se tornó defensiva. No me pintes como el villano. Sabías que mis negocios eran de alto riesgo. Sabías que habría sacrificios. Paula intervino con firmeza. Abandonar a tu esposa en el hospital no es un sacrificio de negocios. Es negligencia. La mediadora intervino para calmar la situación, notando que la sesión comenzaba a salirse de control. Propuso un acuerdo temporal: Cristóbal pagaría una suma específica en concepto de manutención mientras se resolvían los detalles financieros. A cambio, Triana permitiría visitas supervisadas de Cristóbal a Adán. Una audiencia posterior determinaría la custodia definitiva. Ninguna de las partes quedó completamente satisfecha, pero era un comienzo. Al final de la mediación, se estableció un frágil acuerdo. Triana salió con sentimientos encontrados, algo de alivio porque Cristóbal ahora estaba legalmente obligado a contribuir, pero también con una inquietud persistente. Esto estaba lejos de haber terminado. Sintió la mirada de Cristóbal mientras se alejaba. Una promesa silenciosa de que no se rendiría. Lo que Triana no sabía era que la tormenta apenas comenzaba. En las semanas siguientes, Cristóbal hizo un intento simbólico de ver a Adán a través de visitas supervisadas en un centro comunitario neutral, en una sala decorada para niños. Triana observaba desde una ventana con cristal, con el corazón en un torbellino. Cristóbal sostenía a Adán con torpeza, como si fuera un objeto frágil. A veces parecía conmovido por los balbuceos o sonrisas del bebé, otras, se mostraba distante, sumido en pensamientos. Triana no podía saber si luchaba con la culpa, o si solo actuaba para aparentar cooperación ante el tribunal. Mientras tanto, la investigación de Alejandro alcanzó un punto crítico. Descubrió correos filtrados que sugerían que Cristóbal había utilizado fondos de inversionistas para gastos personales, incluyendo regalos lujosos para Clara Medina. Peor aún, algunas comunicaciones insinuaban vínculos con financistas bajo investigación por lavado de dinero. Alejandro le aconsejó a Triana que tuviera precaución: si las autoridades comenzaban a investigar formalmente a Cristóbal, la mansión podría ser considerada parte de los bienes embargables. Fiel a su estilo, Cristóbal demostró pronto que sus intentos de redención no eran más que humo y espejos. Una tarde, mientras Triana regresaba del centro comunitario, encontró un aviso pegado en la reja principal de la mansión:
firmado por el abogado de Cristóbal. El documento exigía que desocupara la propiedad en un plazo de 30 días. Alegaba que, como la mansión había sido adquirida antes del matrimonio, Triana no tenía derecho alguno sobre ella. Furiosa, Triana llamó de inmediato a Paula, quien la tranquilizó. Cristóbal no puede desalojarte sin una orden judicial válida, y mucho menos con un menor de edad viviendo contigo. Es ilegal. Aún así, la audacia del intento sacudió profundamente a Triana. Al día siguiente, Janina vio a Cristóbal pasar en coche frente a la mansión. En el asiento del pasajero iba Clara, sonriendo con burla en dirección a Triana. Fue la última gota. Esa noche, sentada junto a la cuna de Adán, Triana lloró, sintiendo una mezcla de desesperanza y rabia. Cristóbal no se detenía. Estaba intensificando la intimidación, intentando quebrarla, expulsarla, aplastar su espíritu. Pero Triana tomó una decisión firme, no lo permitiría. Iba a llegar hasta el final. Si era necesario, revelaría cada una de sus fechorías. Lo enfrentaría con todo lo que tuviera. Justo cuando pensó que ya no podía más, el destino intervino. Alejandro le envió un mensaje urgente: tenemos que hablar. Noticias importantes. Se encontraron en una pequeña cafetería apartada. Mientras compartían una taza de té, Alejandro le entregó una carpeta gruesa. Dentro, había registros detallados de las actividades ilícitas de Cristóbal, contratos falsificados, empresas fantasma y correos electrónicos incriminatorios que confirmaban el lavado de dinero. Alejandro incluso había conseguido una grabación en la que Cristóbal se jactaba de cómo lograba esquivar las consecuencias legales ocultando activos. Las manos de Triana temblaban mientras pasaba página tras página. Cada revelación era más devastadora que la anterior. Comprendió que todo el imperio de Cristóbal estaba construido sobre una base de mentiras y robos. Sintió náuseas al imaginar cuántos inversionistas inocentes había estafado. Cuántas leyes había quebrantado sin rendir cuentas. Ahora entendía por qué había hecho todo lo posible por mantenerlo en secreto. Con estas pruebas, Triana regresó junto a Paula. Juntas prepararon un expediente sólido y completo para presentarlo ante el tribunal. Aunque Triana no tenía la responsabilidad directa de iniciar cargos penales, sabía que una vez introducido ese material en la audiencia de custodia, las autoridades actuarían. Y así fue. Pocos días después, los rumores silenciosos que durante años habían rondado los negocios de Cristóbal estallaron en los medios. Reportajes de investigación revelaron rastros sospechosos de dinero que llevaban directamente a Cristóbal García. Un medio importante publicó un devastador reportaje, con entrevistas a exempleados que afirmaban que Cristóbal manipulaba los registros financieros. La reacción pública fue inmediata, la imagen cuidadosamente fabricada del genio tecnológico y filántropo se desmoronó de la noche a la mañana. Con el escándalo estallando, Cristóbal trató frenéticamente de contactar a Triana. Le dejó mensajes de voz largos y confusos, y textos desesperados. Decía que lo habían malinterpretado, que necesitaba su ayuda para aclarar las cosas. El mismo hombre que había estado demasiado ocupado para asistir al nacimiento de su hijo, ahora suplicaba a la esposa que había despreciado. Triana escuchaba sus mensajes, con el alma en un torbellino de emociones. Pero una verdad se mantenía firme entre todas: Cristóbal solo apareció cuando su imperio comenzó a derrumbarse. Había despreciado a Triana. Ella escuchó sus mensajes de voz, su corazón hecho un torbellino. Pero una verdad resaltaba por encima de todas: Cristóbal solo la buscó cuando se dio cuenta de que su imperio estaba al borde del colapso. La audiencia final llegó en una mañana fría. El juzgado hervía de actividad mediática, con reporteros ansiosos por captar una imagen del millonario caído y su esposa distanciada. Los flashes de las cámaras estallaron cuando Triana bajó del auto, vestida con un sencillo pero elegante traje gris. Paula caminaba a su lado, cargando cuidadosamente los documentos clave. Dentro del tribunal, Cristóbal se veía demacrado, con profundas ojeras. La fachada confiada se había desmoronado. Su abogado también lucía agotado. El juez, tras revisar la montaña de pruebas presentadas por Paula y Alejandro, no perdió tiempo en emitir un juicio firme. Triana lo observaba sin pestañear mientras el juez reprendía a Cristóbal por su manejo financiero irresponsable, señalando que las investigaciones penales ya estaban en marcha. Al abordar la cuestión de la custodia, el juez fue tajante. Señor García,
ha demostrado un patrón claro de negligencia y engaño. Hasta nueva revisión, la custodia completa de Adán García se concede a la señora Triana García, con derechos de visita supervisada bajo la vigilancia de tutores asignados por el tribunal. Triana contuvo el aliento mientras asimilaba el peso de esas palabras. Había ganado la custodia de Adán. Estaría a salvo con ella. El juez también ordenó que Cristóbal proporcionara manutención infantil, sujeta a revisión dependiendo del resultado de sus casos penales y del estado de sus activos. El martillo cayó con un golpe seco. Y así, todo terminó. El decreto final. El momento por el que Triana había luchado tanto. Las lágrimas nublaron su vista, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. De reivindicación. Afuera, los reporteros clamaban por declaraciones. Paula protegía a Triana de la avalancha de micrófonos, repitiendo, sin comentarios: respeten la privacidad del menor. En medio del caos, Triana vio a Cristóbal, escoltado por su abogado, intentando escapar de la prensa. Sus miradas se cruzaron por un instante. Y en los ojos de él, Triana vio un arrepentimiento profundo. ¿Era por haber perdido a su hijo? ¿Por haber perdido su fortuna? ¿O por ver destruida su identidad cuidadosamente construida? Triana nunca lo sabría del todo. Con la tormenta finalmente detrás, Triana se concentró en construir una vida estable para Adán. Comenzó a trabajar como consultora de marketing, desde casa y medio tiempo. Janina y sus padres le ofrecieron un sistema de apoyo amoroso y constante. La mansión, ahora parcialmente embargada por orden judicial, seguía siendo su hogar, al menos por el momento. Pero más importante que cualquier propiedad material, Triana sentía una liberación que iba más allá de lo tangible. Había atravesado el fuego, y había salido más fuerte. Cada vez que ahora mecía a Adán para dormir, ya no temblaba de incertidumbre. Sentía esperanza. Una calma firme que le decía que todo estaría bien. Cristóbal tendría que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Si realmente deseaba redimirse, tendría que empezar desde cero, muy lejos de las ilusiones que alguna vez alimentaron su imperio. Y así, la mujer que alguna vez creyó ingenuamente en un matrimonio de cuento de hadas, terminó forjando su propio camino. Uno marcado por las lecciones del dolor y la traición, pero también por la resiliencia y el amor. Al final, la caída de Cristóbal comenzó el día que decidió abandonar a su esposa embarazada. Y la victoria de Triana se selló el día que decidió que jamás volvería a ser una víctima. La historia de Triana García nos recuerda que la verdadera fortaleza suele surgir cuando la vida nos lanza sus desafíos más devastadores. Desde la angustia de ser abandonada en su hora más crítica, hasta las intensas batallas legales y la revelación de crímenes financieros, ella se mantuvo firme y protegió lo que más importaba, su hijo y su integridad. Mientras Cristóbal fue consumido por la ambición y cegado por el engaño, Triana trazó un camino hacia la independencia, demostrando que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar la lealtad y el amor genuinos. Hoy, su vida puede que no sea el cuento de hadas perfecto que alguna vez imaginó, pero es real. Llena de esperanza. Y con la promesa de un mejor mañana para Adán. Que su triunfo inspire a cualquiera que esté enfrentando la traición o el desamor: puedes levantarte, puedes luchar, y puedes volver a encontrar la felicidad. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que estos relatos lleguen a más personas que tal vez necesiten esperanza o inspiración. Únete a nuestra comunidad para seguir explorando las poderosas narrativas que nos conectan a todos. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.